ofrenda de orador, miseria y escasez de los lugares. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias, mi Dios. Amén. Señor, la iglesia con la paz del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios que a pesar del frío podemos estar con esfuerzo, ¿no? Reunidos aquí en la casa de Dios. Vamos ya rápidamente a la palabra de Dios y ya nos tomamos asiento. Vamos nuevamente, como el día de ayer, ahí a Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18, la palabra del Señor. Efesios 1, 18. Vamos a lectura de las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que Él, o sea Jesús, alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Podemos tomar asiento hasta que venga la palabra de Dios, gloria a Dios. Y decíamos, hermanos, el día de ayer estábamos hablando acerca de algunas particularidades, ¿no? Y decíamos que así como en lo natural tenemos problemas que afectan nuestra visión física, también hay problemas parecidos a esos que afectan nuestra vista espiritual. Ayer, mientras estábamos trayendo el mensaje, en la mitad del mensaje, se acuerdan que yo había dicho que después iba a traer un mensaje acerca de la vista espiritual para complementar un poco más lo que estábamos hablando ayer. Bueno, hoy el mensaje es este: la vista espiritual o la visión espiritual. ¿Qué es esto de la visión espiritual? ¿Y por qué necesitamos tener visión espiritual? Ayer hablábamos, hermanos, que algunas de las enfermedades físicas que afectan el cuerpo humano, o sea, la vista, habíamos hablado de la miopía, que es la vista corta y borrosa. Habíamos hablado del astigmatismo, que es la vista lejana pero borrosa, o sea, de lejos veo con dificultad. El miope no ve de cerca, ni de cerca. El que tiene astigmatismo no ve de lejos. Y habíamos hablado también de aquellos que padecían estrabismo, ¿no? Esos que tienen los ojitos cruzados, los bizcochos, como decimos en Buenos Aires. Pero habíamos visto también que hay bizcochos cristianos. ¿Cuántos dicen gloria? Hay cristianos viscos. ¿Y cuáles son los cristianos viscos? Los que tienen su vista, su visión espiritual cruzada. ¿Cómo que tienen la visión cruzada? Claro, tienen un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Un ojo en el mundo, otro ojo en la iglesia. Ahora, nosotros necesitábamos, decíamos ayer, hermano, que Jesús, que Cristo, alumbre los ojos de nuestro entendimiento. ¿Por qué? Para que nosotros pudiéramos discernir, hermanos, en todos los ámbitos de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, en todas las situaciones a las cuales nos vemos enfrentando en el día a día, poder discernir lo bueno, lo malo, lo puro, lo impuro, lo justo o lo injusto. Si nosotros, hermanos, si Jesús no ha iluminado nuestra mente, si Él no nos ha abierto los entendimientos, si Él, hermano, no nos ha, gloria a Dios, expuesto al conocimiento de la verdad, jamás vamos a poder nosotros discernir lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo. Ahora, era necesario, decíamos ayer nosotros, procurar que el Señor alumbre nuestros entendimientos, los ojos de nuestros entendimientos, para que podamos tener una vida más sana, una vida clara. Ahora, una de las cualidades, hermanos, de aquellas personas que no tienen visión espiritual, lo dice aquí la palabra de Dios, por eso este pasaje otra vez que habíamos tocado ayer, mismo arrancar con este pasaje, comenzar el mensaje con este pasaje, porque dice que nosotros debemos saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la herencia de su gloria. Una persona que no tiene visión espiritual es una persona totalmente ignorante en cuanto a la herencia que Dios tiene para sus santos. ¿Se entiende lo que digo, no? Una persona que no tiene visión espiritual es una persona que no sabe cuál es su esperanza en Cristo. Ahora, más o menos, ahora
Parafraseamos esto así para que usted pueda tener una idea de lo que vamos a hablar, ¿no? Como estuvimos ayer, de lo que vamos a hablar en esta noche. Para que podamos entender, hermano, que un pueblo, un cristiano, que está ciego, es una persona, es un pueblo que está destinado a la perdición. Es un pueblo o es una persona que están, hermanos, destinados, caminando hacia la misma derrota. Por más que se quieran levantar, nunca se van a levantar. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el propósito, cuál es su propósito en la vida, no saben cuál es su meta, no saben a dónde van y ni siquiera saben de dónde vienen. Tanto dicen nada. Ahora, vamos a ver nosotros, hermanos, que, gloria a Dios, la gente común, hablábamos también ayer de la gente común no conoce a Cristo. Y una persona que no conoce a Cristo no tiene visión espiritual. Nosotros comenzamos a tener visión espiritual recién cuando conocemos a Jesús. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3 y 4, me parece que es. Yo estaba meditando en este mensaje esta tarde, un ratito antes de que comenzáramos la oración, ¿no? Traía en memoria una de las enseñanzas del discipulado que estamos dando a algunos de los hermanos. Y ese pasaje de San Juan, capítulo 3, versículo 3, en donde Nicodemo se presenta de noche, viene a Jesucristo. Y Jesús comenzó a hablarle de las cosas espirituales, y Nicodemo no entendía. Entonces Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo yo, siendo viejo, voy a entrar de vuelta en el vientre de mi madre? Ahora, ¿por qué Nicodemo no pudo entender lo que Jesús le estaba diciendo? Porque era un hombre que, más allá de ser uno de los religiosos más calificados de su época, era uno de los eruditos, doctores y maestros de la ley en aquellos tiempos, pero era un hombre que carecía de visión espiritual. Al carecer de visión espiritual, no podía entender, como decíamos ayer hablando ahí en 1 Corintios, capítulo 3, en donde veía, capítulo 2, perdón, en donde decía que el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque no se han de discernir naturalmente, sino se han de discernir espiritualmente. A usted la gente le dice: ¿y por qué oran tanto? ¿Y por qué tienen que ir tantas veces a la iglesia? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquello? Nosotros estamos tratando, intentando y esforzándonos por hacer cosas espirituales que ellos no van a entender. ¿Por qué? Porque no son espirituales, son naturales, son carnales. Perdón, naturales, los carnales son cristianos. El cristiano carnal es aquel que conoce, pero no le va ni le viene, son los tibios son carnales. En cambio, el natural no tiene ni la más mínima idea de lo que nosotros hacemos. Nos ven orar y dicen: ¿qué les pasa? Ellos van a la iglesia una vez por año, cuando hay un bautismo, y dicen: estos locos van a la iglesia 4 o 5 veces a la semana, y van a la oración, y van a esto, y van a... Está loca esta gente, ¿qué es lo que hace? No lo pueden entender, porque son naturales. Una persona natural, hermanos, no tiene visión espiritual. Pero lamentablemente hay muchos cristianos que en su momento han tenido un cierto grado de visión, pero la han perdido. Los que han perdido la visión espiritual son los tibios. Vamos a ver algunas características. Me estoy adelantando un poco el mensaje, vamos al pasaje que estábamos haciendo referencia ahí, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, para que usted pueda entender, hermanos, que una persona inconversa, vamos a decir, es imposible que pueda tener, gloria a Dios, visión espiritual. San Juan capítulo 3, versículo 3, le respondió Jesús a Nicodemo, le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, el hombre natural, escúcheme, está ciego y tiene un velo que le tapa los ojos y no puede ver la realidad espiritual.
Y muchos dicen las cosas espirituales son utópicas, son abstractas, y cuántas otras adjetivos le pueden poner. Porque no las entienden, para ellos no son reales. Pero para nosotros sí son reales. Pero la persona natural no las puede discernir, no las puede entender. Por eso es necesario nacer de nuevo. Solamente, escuche bien, aquel que nació de nuevo puede ver el reino de Dios. Yo conozco muchas personas. Si tuviésemos hoy 50 personas, yo diría esto. Acá hay 60 personas, pero yo calculo que hay más de 50 que nunca han nacido de nuevo. Y ahí se me levanta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están en las iglesias, hermanos, que no pueden ver el reino de Dios. No entienden de las cosas espirituales. Tienen 25, 30, 50 años dentro de la iglesia que dicen ser cristianos cuando no lo son porque no han nacido de nuevo. Y muchas veces me dice, ¿usted por qué me dice que yo no nací de vuelta de nuevo? ¿Por qué? Porque veo que no estás entendiendo las cosas espirituales. Y cuando hablamos de las cosas espirituales, hablamos de las cosas del reino de Dios. Dicen amén. Y para poder ver y para poder entender las cosas del reino de Dios, no como dicen hoy, mentalidad del reino, pensamiento del reino, visión del reino, no. Que nosotros podamos ver las cosas a través de la vista espiritual que hay en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solamente vamos a poder hacerlo siempre y cuando hayamos nacido de nuevo. Si no, imposible. Eso es lo que dice las Escrituras aquí en San Juan, capítulo 3, versículo 3. Entonces, el hombre natural, hermanos, no puede percibir las cosas espirituales porque tiene un velo. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, como estábamos también haciendo referencia ayer, en donde Satanás, el Dios de este siglo, dice que cegó el entendimiento de ¿quiénes? Los incrédulos. ¿Para qué cegó el entendimiento de los incrédulos? Para que no le resplandezca, para que no sea iluminado con la luz del Evangelio. Ahora, vamos bien a lo que dice el pasaje 4.4 de Segunda de Corintios. Esto es entre los incrédulos, dice apóstol Pablo, a quienes el Dios de este mundo, fíjese que Dios está con minúscula porque está hablando del diablo, el Dios de este mundo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio nos muestra cuál es el resplandor de la gloria de Cristo. Si yo estoy en una iglesia en donde no me predican el Evangelio como está en la Biblia, ellos, hermanos, me están impidiendo que la gloria de la luz del Señor me ilumine. Por eso es necesario nosotros en este tiempo, hermanos, vernos bien de que nos estamos alimentando. Entonces, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando nos resplandece, cuando nos ilumina la luz de la gloria de Cristo, ¿qué nos está iluminando también por él? La gloria de Dios. Porque Jesucristo es la imagen, gloria a Dios, del Dios invisible. Ahora, acá podemos entender, hermano, con sustento bíblico, como digo siempre, todo lo que decimos tiene que estar avalado con la Biblia, no sacado del contexto, sino en el mismo contexto en el que está escrito, que nosotros necesitamos nacer de nuevo para poder tener visión espiritual, para poder tener activa, gloria a Dios, nuestra vista espiritual. Ahora, los creyentes nuevos, cuando recién vienen al Señor, comienzan a ver no ven bien. Por eso necesitan que nosotros nos acerquemos cada vez más al Señor. ¿Para qué? Para que cuando más cerca estén del Señor, para cuando mayor tiempo caminen de la mano de Dios, comiencen a aclararse el panorama y comiencen ya a ver las cosas espirituales. Un creyente nuevo le habla de salvación, le habla de vida eterna, recién se está convirtiendo al Señor y es lo que está anhelando y eso va a creer, eso más o menos va a poder ver medio borroso, pero todavía no lo ve con claridad. ¿Cuánto dice lo que? Yo conozco muchos cristianos que hace años que están en la iglesia y todavía no ven nada, son miopes. ¿Por qué?
recién lo recuperaron. Ahora, vamos a ver que estos creyentes nuevos necesitan la ayuda de Dios para poder ver claramente cómo los de Dios van a poder ver a Dios, cómo van a poder conocer a Dios a través de su palabra. Solamente a través de la palabra ellos pueden ver y pueden comenzar a conocer a este Dios glorioso y majestuoso. Vamos a ver algunos de los milagros que hizo el Señor cuando estuvo transitando en su ministerio terrenal, ¿no? Vamos ahí a el Evangelio según San Marcos. Tengo dos pasajes en los Evangelios. Uno en Mateo 20, si quieren ir buscando, Mateo 20, y el otro Marcos 8. Vamos a leer primero el de Marcos 8, 22. Lo puse en ese orden para que quede un poquito más claro. Y dice, escuchen, hablando acerca de este tema. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él mirándolo le dijo, veo los hombres como árboles, gloria a Dios, pero los veo que andan. O sea, veo los hombres como hombres, dice, como árboles. ¿Qué estaba viendo? No veía nada. Veía borroso, estaba viendo cualquier cosa. Dice, mirá, ahí va el perro, era un gato. Ahí va el canario, y era un tucán. Él veía que pasaba algo, pero no podía distinguir, o sea, no alcanzaba a distinguir qué verdaderamente, o sea, se imaginaba lo que podía ser, pero no veía bien la realidad. Su realidad estaba borrosa, como que tenía astigmatismo. No veía bien. Ahora, dice también ahí en el versículo 22, o sea, versículo 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Recién aquí, cuando Jesús le puso las manos, él comenzó a ver, un creyente nuevo, comenzó recién a intentar discernir las cosas espirituales, pero todavía no las discernía con claridad. Por eso era necesario, hermano, que alguien lo encaminara. Esta persona tenía que seguir caminando de la mano de Jesús. ¿Para qué? Para que su visión pudiese ser más óptima, para que su visión espiritual sea optimizada. Ahora, versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara y fue restablecido. O sea, después de un tiempo recién ahí comenzó a ver las cosas correctamente. Ahora, y vio de lejos y claramente a todos. Versículo 26. Jesús lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea y no se lo digas a nadie. ¿Qué hicieron? Que consaron a todo el mundo. Ahora, vamos, gloria a Dios, a Mateo capítulo 20, versículo 29. Mateo 20, 29. Dice, Jesús sana a dos ciegos. Al salir ellos de Jericó, los seguía una gran multitud y los ciegos que estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos clamaban diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, deteniéndose, los llamó y les dijo, ¿qué quiere que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y entonces Jesús, sintiendo compasión, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué dice? Y le siguieron. Cuando nosotros recibimos el toque de Dios en nuestra vida, cuando nuestros ojos espirituales comienzan a ser abiertos, recién ahí, hermano, es cuando nosotros comenzamos a seguir al Señor. Hay personas que vienen a la iglesia, hermano, pero después siguen viviendo su vida. No siguen a Cristo, siguen en sus placeres, siguen en sus deleites, siguen en sus manejos mundanos y carnales. ¿Por qué? Porque todavía no han nacido de nuevo.
Esto es lo que yo siempre digo, y por esto muchos se enojan siempre, y usted cuando usted también comenta esto se enojan con usted, pero no todos son cristianos. Tenemos mucha gente en las iglesias, pero de 200 en lugar de 200 personas, si tenemos 3 cristianos verdaderos es mucho. ¿Por qué? Porque no todos han nacido de nuevo. Porque el que nació de nuevo dejó su vida de pecado, dejó su vida de vicio, dejó su vida de mundanalidad. ¿Para qué? Para seguir a Cristo. Dice que cuando los ojos de este ciego fueron abiertos, ¿qué hicieron? ¿Siguieron siendo mundanos? No, siguieron a Cristo. Por eso es necesario nacer de nuevo. Recién, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestros ojos espirituales son abiertos, comenzamos a ver a lo primero un poquito borroso, por eso necesitamos que se nos guíe a través de la palabra para que nosotros podamos caminar tomados de la mano de Dios y que en nuestro caminar nuestros ojos espirituales se vayan abriendo más y más y más, como decía la palabra en Efesios, que nos resplandezca la luz, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que empezamos a ver con claridad el camino. Primero vemos borrosamente, pero después vemos con claridad. Estoy hablando de las cosas espirituales. Estamos hablando de las cosas espirituales, la visión espiritual. Ahora, la visión espiritual, la vista espiritual, nos ayuda a nosotros ¿para qué? La vista espiritual nos ayuda a ver a quién, a Dios. La visión espiritual nos ayuda a ver a Dios. Dios se muestra a sí mismo a través de la palabra. Cuando nosotros, hermanos, nuestros ojos espirituales son abiertos, comenzamos a percibir, comenzamos a ver a Dios en su magnitud, en su esplendor y en su santidad. Y Dios es un espejo para que nosotros veamos verdaderamente lo que somos. ¿Cuántos dicen lo que? Cuando miramos a Dios, vemos lo que somos. ¿Cuántos entienden diccionario? O sea, la palabra es un espejo a través de la cual nosotros podemos ver cómo está nuestra vida. Y Dios es un espejo a través del cual nosotros podemos ver, hermano, nuestra bajeza. Y ver que todavía nos falta mucho y que nunca vamos a llegar a alcanzar el nivel necesario de santidad para que digamos nosotros, yo ya soy el gran santo de Corrientes. ¿Cuánto dicen ahora? Entonces, Dios es un espejo. A través de la visión espiritual podemos ver a Dios. Y cuando vemos a Dios, vemos nuestra bajeza. Isaías capítulo 6, tenemos una visión en donde dice, vamos a hablar también de este rey Usías ahora ya que toqué este pasaje, en donde en un momento determinado, después de la muerte de este rey Usías, un hombre que trajo grandes beneficios, que Dios trajo grandes beneficios, no el hombre, sino que Dios trajo grandes beneficios para el pueblo de Israel a través de este rey. Cuando murió este hombre, todos dijeron, murió Cristina Kirchner, se terminaron los planes, se terminó esto, se terminó aquello, el Zapucay. ¿Quién podrá defenderlo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, el profeta Isaías era un hombre, en ese momento, fíjese, era un hombre que en ese preciso momento de la muerte de uno de sus, aparentemente según cuenta la historia, fue un familiar, aparentemente primo del profeta Isaías, el rey Usías, que cuando murió este hombre, Isaías ya había comenzado a perder la visión espiritual. Entonces Dios se muestra en toda su gloria, en todo su esplendor, y cuando él ve la gloria de Dios, como estamos diciendo recién, hermano, la visión espiritual, tuvo esa visión espiritual, cuando él vio la gloria de Dios, dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos, que vive en medio de un pueblo que es de labios inmundos, mis ojos han visto, como está leyendo el pasaje, hermana Mirta, dice eso, mis ojos han visto la gloria de Dios. Y dice que vio al Señor sentado en su trono y la falda de su vestidura que estaba en él. Y había serafines y había querubines que iban de acá para allá a una sigilosamente, a una velocidad impresionante y coordinada, moviéndose ¿para qué? Para satisfacer los designios de la voluntad de Dios, para
satisfacer las órdenes de Dios, desesperados, hermanos, obedeciendo a Dios de una forma sigilosa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Como usted, ¿no? Cuando Dios le dice que haga algo y usted obedece, desesperado por obedecer. Qué tremendo, ¿no? Ahora, el Señor me mostró esta visión para que Él pueda ver cuál era su condición. La visión espiritual nos muestra a Dios para que podamos ver cuál es nuestra condición. Cuando el profeta Isaías ve a Dios, luego se da cuenta de cuál es su condición, dice: ay de mí que soy muerto, que siendo hombre de labios inmundos, que vive en medio de un pueblo cochino, que también tiene los labios inmundos, mis ojos han visto la gloria de Dios. Él se vio como un leproso. ¿Saben por qué? Porque en aquel tiempo, los leprosos, en el tiempo de Jesús también, no andaban en la sociedad. Estaban apartados, en un lugar apartado, en donde hasta hace unos años, también acá en Corrientes, en la zona del litoral, en la isla de los, ¿cómo es? En la isla del Cerrito, dicen que era un campamento de leprosos, ¿no? Llevaban todos los leprosos en la isla del Cerrito. Y ahí estaban, dice que todavía están las instalaciones, en la cual era ¿cómo que se dice? Un leprosario. Estaban todos los leprosos metidos ahí. En la época de Jesús y en los tiempos antiguos, del Antiguo Testamento, los leprosos andaban todos tapados, el leproso no mostraba la cara. El leproso andaba tapado y venía por acá, y venía la hermana Alejandrina, y venía la hermana Gladys, y cuando venía el leproso decía: soy inmundo, soy inmundo. Entonces todos sabían que era leproso y la gente corría como muerta. Luego cuando sale la gente a la calle y quiere un perro malo en el barrio, ¡guarda! Se soltó el chicho, y la gente hace porque salió el chicho. En aquel tiempo era lo mismo. Venía el leproso y cuando veía venir la gente, el leproso se paraba y decía: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. Y la gente sabía que era leproso, entonces nadie se acercaba a él. Todos hablaban de la esquina, o para el otro lado, pero nadie ni siquiera miraba al leproso. Entonces, ahí, acá podemos entender en este pasaje cómo el profeta Isaías se dio cuenta de cuál era su condición. Estaba leproso. La lepra es símbolo de pecado en la santificación. Era un hombre pecador, era un hombre limitado. Ahora, vamos a ir a Segunda de Crónicas, ahora ya que tocamos la historia de este varón llamado Usías, el rey Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26, tenemos la historia de este rey Usías, ¿no? Primo del profeta Isaías. Yo voy a leer algunos versículos medio salteados, para que usted pueda entender. Cuando nosotros, hermanos, tenemos visión espiritual, comenzamos a caminar tomados de la mano de Dios. Pero en algún momento podemos perder esa visión. Y ahí comienzan a perder la visión. Dios nos muestra su gloria a través de la visión espiritual. Dios nos muestra su gloria y nos hace ver quién verdaderamente somos. Ahora, fíjese lo que dice. Versículo primero del capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías reconstruyó a Elot y restituyó a Judá después del rey Amasías y durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Versículo 4. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. Ahora, esta palabra, buscó a Dios, persistió en buscar a Jehová, quiere decir que él buscaba a Dios, que él iba a encontrarse con Dios continuamente. Él oraba todos los días, no solamente lo lamentábamos. Él persistió en buscar a Dios, y dice que Dios, ¿qué hizo? Lo prosperó. ¿Cuándo Dios te va a prosperar? Cuando hablamos de prosperidad no solamente hablamos de los billetes y de las monedas. Cuando hablamos de la prosperidad, hablamos, hermanos, de estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Eso es prosperidad. Principalmente comenzando en la parte espiritual.
Juan le dijo a un amigo al cual estaba escribiendo en una de sus cartas: deseo, amigo, que seas prosperado en todo y que tengas paz, y que tengas salud, y que seas bendecido, así como prospera tu alma. El principio de la prosperidad es la paz espiritual. Ahora, acá podemos ver, hermano, que este hombre era un hombre que tenía visión espiritual, un hombre que tenía la visión de Dios, y dice que buscaba con diligencia y continuamente, y con insistencia, la presencia de Dios. Y mientras él, hermanos, persistía en buscar a Dios, Dios lo prosperó. Pero como a todos los cristianos, hubo otro momento en el cual ya no persistió, hermano. Él ya no iba con diligencia y con insistencia a buscar a Dios, y se comenzó a enfriar. Llegó a ser un tibio. Y como tibio, hermanos, comenzó a hacer las cosas que hacen los tibios. El tibio se jacta de su tibieza, y siendo tibio está contento, porque no está ni muy caliente ni muy frío. El tipo está tibio y dice: estoy a punto caramelo. ¿Cuánto dice el tibio? Es el mejor de los teólogos. Conoce toda la Biblia. No hay quien lo pueda contradecir por la palabra, porque el tipo conoce la Biblia, pero ya no la Biblia. Y cuando uno le dice: mira, hermano, que esto no es así, el tipo se enoja y por la misma palabra trata de justificarse. Porque está contento con su tibieza. Siendo tibio, el tipo chocho de la vida, feliz y contento. Eso le pasó a Usías. Cuando dejó de buscar, cuando ya no persistió en buscar a Dios, comenzó a entrar la tibieza. Hermanos, cuando viene la tibieza a la vida del cristiano, automáticamente comenzamos ya a dejar de ver la realidad de Dios en nuestra vida. Ya no percibimos la gloria de Dios. Las cosas espirituales ya no las vemos, hermanos, como la veíamos hace un tiempo atrás, sino que estamos como aquel ciego que dice que veo a los hombres, pero me parece que son árboles. Pero veo que se mueven. Después dijo: no, pero los árboles no se mueven. Pero hay algo que se mueve. Para mí son árboles, por deben ser hombres. Veo, pero no veo claramente. El tibio no ve con claridad. ¿Cuánto dice el nombre? Ahora, vamos al versículo 16 ahí. Cuando entramos en la tibieza es porque ya hemos perdido, hermano, hemos perdido nuestra visión espiritual. Y lo primero que hace una persona que perdió la visión espiritual, se torna altivo, jactancioso, sobrador, es un pedante cristiano. Es un hombre que te va a mirar. Recuerdo lo que leíamos anoche. Nabucodonosor dice que levantó los ojos a los cielos y reconoció el señorío de Dios. Y yo decía que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es mejor mirar hacia los cielos, mirar de abajo para arriba, manifestando nuestra humildad, nuestra admiración ante nuestro Dios, que mirar de arriba para abajo. Yo conozco pastores que entran a la iglesia y termina el culto y sale así, y los mira a todos, allá arriba. No saluda a nadie, se va, tiene sus secretarios. Es un pedante. Va a un lugar, va a hacer una visita a una casa y dice: la silla está escrita, tráigame un bolsillo. Si no me quedo parado. Me está mirando desde arriba para abajo. Eso es peligroso. Eso le pasó a este varón llamado. Fíjate cómo no tiene ni idea, ¿no? Pero ahora las cosas están saliendo a luz. Lo que estábamos hablando ayer también. Fíjese, hermano, como este varón dice que se enalteció para su ruina. ¿Por qué se enalteció para su ruina? ¿Por qué le pegó el orgullo? ¿Por qué le pegó la jactancia? ¿Por qué se puso soberbio? Porque dejó de buscar a Dios, ya no persistía en buscar a Dios. Cuando dejó de buscar a Dios, bajó su nivel espiritual, comenzó a subir su carnalidad y empezó a mirar de arriba para abajo, se enalteció para su ruina. Dice el versículo 16: pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de los hombres valientes. El rey era el rey, pero había un sacerdote llamado Azarías
que no le importaba que el rey fuera el rey, y no que solamente que se levantó, sino que se llevó a 80 más con él, y se le plantó al rey y le dijo, eso no te corresponde. Y Usías dijo, yo soy el rey de Israel, a mí no me importa, yo no sirvo al rey terrenal, yo sirvo al rey celestial, y eso no te corresponde. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No se quebró, hermano, no titubeó, no se melló en confrontar al rey y decirle que lo que estaba haciendo no era del agrado de Dios. Fíjese, versículo 17, entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes. ¿Cómo tienen que ser los hijos de Dios? ¿Para enfrentar a quién? Misericordia. Versículo 18, que se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado y no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová. Ahora, versículo 19. Entonces Usías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sumos sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente del lugar. Y él también se dio prisa en salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, se hizo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Gloria a Dios. Ahora, nosotros acá podemos ver, hermanos, que a través de la vista espiritual, de la visión espiritual, podemos ver a Dios. Pero cuando vemos a Dios, Dios no nos muestra. Cuando nosotros tenemos visión espiritual, hermanos, tenemos la vista espiritual en óptimas condiciones. No, casi nunca, un día nunca, es posible que nosotros nos enaltezcamos para nuestra vida. Porque siempre, hermanos, gloria a Dios, en el orden de prioridades, en primer lugar, va a estar el Señor. Siempre. Y toda la gloria, y toda la honra, y toda la alabanza va a ser para Dios. Si hoy no tengo nada, y mañana tengo 1000, y pasado 10.000, y después 1.000.000, y después tengo para regalar y para amontonar, la gloria sigue siendo para Dios, pero nunca nos vamos a enaltecer para nuestra propia ruina. Ahora, acá podemos ver, hermanos, este hombre quedó leproso. Esta es de la lepra que yo le estaba hablando. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos visión espiritual, no tenemos vista espiritual, andamos como leprosos. ¿Por qué? Porque vivimos en el pecado. ¿Por qué? Porque no tenemos, hermanos, la capacidad de poder ver a Dios, su grandeza, su magnitud, su santidad. Hay muchos que piensan que Dios es santo, pero santo. Ahí. ¿Cuántos cristianos dicen que Dios es santo? No, pero Dios esto, y mezclan todas las cosas, hermanos, mezclan las cosas espirituales con las cosas mundanas, con las cosas terrenales, y es un desastre. Hay un embarajuste total en muchas iglesias y se ve reflejado, hermano, en el caminar del pueblo cristiano. ¿Por qué, hermanos? Porque han perdido la visión espiritual. Han perdido la percepción de quién verdaderamente y de qué verdaderamente es Dios. Han perdido, hermanos, la capacidad de discernir el señorío y la santidad de Dios. Ahora, por eso que muchos cristianos hoy andan ahí, que esto, que aquello, que yo digo tiene que ser, y tantas otras cosas más. ¿Por qué? Se han enaltecido para su vida. ¿Cómo está su vida? Llena de Dios. Este hombre murió leproso. Qué tremendo, ¿no? Fíjese, hasta el último de su día murió leproso. Ahora, vamos a hablar de el hombre inconverso. El inconverso no tiene visión espiritual. Para tener visión espiritual tiene que rendirse a los pies de Cristo, tiene que convertirse al Señor. Y el creyente que perdió la visión espiritual tiene que orar, hermanos,
y llenarse del Espíritu Santo para poder recobrar. Se puede recobrar la visión espiritual. El inconverso tiene que convertirse para poder ver las cosas espirituales, para poder ver el reino de Dios, como el Señor le dijo a Nicodemo. Pero el cristiano que haya perdido la visión espiritual la puede recuperar. Hay un bálsamo corrector de la visión espiritual, de la cual el Señor habla en la carta a la iglesia de la Odisea. Le dijo: unge tus ojos con colirio, compra de mí oro refinado, me parece que se viene el pasaje, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ahora, cuando un creyente ha perdido la visión espiritual, tiene que orar, tiene que santificarse y tiene que buscar ser lleno del Espíritu Santo, porque ese colirio, ese medicamento, hermano, que a nosotros nos va a aclarar, nos va a sanar la vista espiritual que estamos teniendo defectuosa, es el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tenemos que nosotros procurar, como hizo en los primeros tiempos Lucía, hermanos, en buscar insistentemente y con diligencia a Dios, continuamente, buscar a Dios todos los días. ¿Para qué, hermano? Para que todo nuestro camino sea prosperado, sea bendecido. Ahora, el creyente que perdió esta visión tiene que orar, hermano, tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y para eso hay que orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar, porque este es el antídoto, hermano, para la ceguera. Los que han perdido la visión espiritual son los tibios. Por eso el tibio tiene que salir de esa situación. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El tibio se piensa que es el mejor. El tibio es el mejor predicador. El tibio es el mejor teólogo. No hay como el tibio. ¿Quién mejor que el tibio? Nadie. Soberbio, orgulloso, hace todas las cosas basándose en su propia fuerza, y todo lo que junta y acumula lo hace ¿para qué? Para su propia gloria. Tenemos muchos casos de tibio, de cristianos tibios. Usted lo ve al tibio, el tibio trabaja de la mañana, desde que sale el sol, como dicen los chinos, salir el sol, como habla Dios, entrar el sol. ¿Cuántas horas trabajamos acá desde que va los chinos? Salir el sol, entrar el sol, por día. Y para comer, no se come. Se te la vaca, en China se te la vaca. Y el que se queja, como que dijo el chino Gracián, y allá, pues está como que. O sea, no es fácil trabajar con los chinos. Insistentemente, todo el día, de sol a sol. El tibio trabaja de sol a sol. Y más tiene, más quiere. Más tiene un coche, quiere dos. Cuando tiene dos, quiere cuatro. Tanto él como la familia se olvidaron de Dios. Viven colgados del ¿cómo se llama? Del bienestar. Aman el bienestar, supuestamente aman a Dios. Conocen la Biblia, pero no la viven. ¿Cuánto dicen? La interpretan en su propia sabiduría. Son sabios en su propia opinión. Ahora, el creyente, gloria a Dios, tibio, no se da cuenta de toda esa situación. Vive engañado, no vive la realidad. Se piensa que es cristiano, pero ha dejado las prácticas y la forma de vivir cristiana hace mucho, mucho tiempo. Es más mundano que cristiano. Es más, para ser mundano es demasiado santo. Y para ser santo es demasiado mundano. Ese es el tibio. Para ser mundano es cristiano. Y para ser cristiano es muy mundano. O sea, no es ni chicha ni limonada. Por eso, como decía ayer, tienen que entrar en el proceso en el cual Dios metió a Moisés. Moisés se pasó 40 años disfrutando de lo que él era. O sea que Moisés pasó los primeros 40 años de su vida pensando que era alguien. Después que mató al egipcio fue al desierto y estuvo 40 años viviendo como un don nadie. Y después Dios lo tomó de vuelta y lo tuvo 40 años. ¿Para qué? Para ver lo que Dios hacía con un don nadie.
El tibio se piensa que es alguien. Pero cuando Dios lo mira le dice, eres pobre, ciego, desventurado, miserable. Apocalipsis 3:17, dice eso su Biblia. Aquel que ha perdido la visión espiritual, el tibio dice, no, pero yo soy, si yo ni conozco la Biblia, ¿quién me va a decir algo a mí? Tengo 40 años de cristiano y vos me vas a enseñar a mí. ¿Cuánto dice a mí? Él se piensa que está bien. Al perder la visión espiritual ya no puede ver a Dios en su magnitud, hermanos. Porque cuando uno ve la magnitud de Dios nos damos cuenta quién verdaderamente somos. Al no ver la magnitud de Dios, todos los santos son violetas. ¿O no? Fíjense, 3:17 de Apocalipsis, ¿qué dice? La condición real de aquella persona que perdió la visión espiritual es vivir en el engaño, se engaña a sí mismo, quiere engañar a los demás no lo puede engañar, porque de afuera siempre ve mejor que nosotros cuál es nuestra condición. Se engaña a sí mismo, no vive una realidad, perdió la visión espiritual. Se piensa que es alguien siendo nada ni nadie, y Dios lo ve. ¿Y qué dice Dios de esta persona? Te encontró que lea, 3:17 de Apocalipsis. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido, nada necesito, y no conoce que eres limitado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Misericordia. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes de que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. ¡Wow! Los tibios contentos. Qué tremendo, ¿no? Ahora, estas personas, hermanos, que han perdido la visión espiritual, lamentablemente, no solamente perdieron la visión espiritual, sino que también perdieron la capacidad de poder discernir lo grande de la salvación que les fue dada por el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Que es algo gratis, que no lo merecíamos, un regalo, un don de Dios, una dádiva. Se olvidó, gloria a Dios, de lo que eso significa, por tanto, no la valora. Vive como mundano, no valora el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, no valora la salvación. Por eso, hermanos, no tiene cuidado de ello. No se ocupa de las cosas espirituales. El apóstol Pablo dice claramente, gloria a Dios, que debemos ocuparnos de nuestra salvación. Si el apóstol nos dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación, quiere decir que si nosotros nos despreocupamos, hermanos, por las cosas espirituales, vamos a terminar perdiendo la salvación. En muchos lugares dicen que la salvación no se pierde. La salvación se pierde. Por eso dice el apóstol Pablo, ocupaos en nuestra salvación. Una persona, hermano, que ya perdió la visión espiritual es una persona que ya no se ocupa de la salvación. ¿Por qué, hermano? Porque ya no la valora como la valoraba tiempo atrás. Ahora, tampoco se dan cuenta, hermano, que tienen una herencia. Según habíamos visto en la carta a los Colosenses, esa herencia, según también dice el apóstol Pedro, es incorruptible, es inmarchitable, es inmarcesible, o sea, no se corrompe, es algo que no es perecedero. Una herencia, gloria a Dios, que es la pura gloria de Dios por toda la eternidad. Usted habla con muchos cristianos de estas cosas y le dicen, no, pero ¿qué? No, el reino acá, la iglesia, somos princesas y príncipes y reyes y esto y aquello y acá, la riqueza y esto, porque Dios quiere que yo sea rico, Dios quiere que yo esto, Dios quiere que aquello. La herencia está allá. Hermanos, una persona que no tiene visión espiritual no puede discernir estas cosas.
y quiere disfrutarlas acá. Es una persona, hermanos, que descuida su salvación, no la valora, se ocupa de las cosas terrenales, se ocupa más de las cosas materiales, vive ocupado de las cosas espirituales que hacen, gloria a Dios, que su espiritualidad caiga, pierde la visión, queda ciego, anulado. El enemigo viene nuevamente y le pone un velo. Y ya no le resplandece la luz del Evangelio de la gloria de Jesús. ¿Cuántos dicen? Qué tremendo, ¿no? Ahora, son misericordia. Hay personas que han perdido la visión espiritual, hermano, y ya no obedecen a la palabra. Y es un claro síntoma de haber perdido la visión espiritual, no obedecer la palabra de Dios. Eso es necesario que nosotros en este tiempo, hermano, aprendamos a meditar en la palabra y a obedecerla. Una de las cosas gloriosas que Dios nos da es la salvación, hermano. Y también hay otras cosas tremendas que Dios nos da, hermano. Y muchas veces los cristianos no se dan cuenta. Perdieron la percepción de entender, de discernir. Ya no perciben, no disciernen el poder y la autoridad que nos fue delegado por Jesucristo. Simplemente por creer en Él y por obedecer a su palabra. No solamente creer y obedecer a su palabra. Simplemente tenemos que hacer eso. Creerle y obedecerle. Nada más. Y ahí vamos a empezar a experimentar el poder y la autoridad de Dios en nuestra vida. Y el poder y la autoridad que Dios nos ha dado para que vivamos quieta, justa, santa, piadosa y reposadamente, dice la palabra de Dios. Ahora, estas personas, hermanos, que han perdido la visión espiritual, son personas debiluchas, son personas anoréxicas espiritualmente. Han perdido la visión, no tienen fuerza, hermanos, para resistir al enemigo sus embates, no tienen fuerza para resistir la tentación. ¿Por qué? No pueden resistir la tentación porque carecen de visión espiritual. Están enfocados en lo terrenal, hermanos. Apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, poniendo, gloria a Dios, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son perecederas, pero las que no se ven son eternas. Nuestra vista tiene que estar puesta en las cosas eternas, porque todo, hermano, lo que nosotros vemos acá en la tierra perece. El dinero, las riquezas, los bienes materiales perecen. En cambio, las cosas eternas son eternas. La gloria de Dios está, hermanos, para ser manifestada en nuestra vida en los tiempos posteriores, según dice apóstol Pedro, y para que nosotros podamos entender, hermanos, esto también de lo que es la visión espiritual, vamos a ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Tenemos que tener, hermanos, dice, por lo tanto también nosotros teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, una persona, hermanos, que no tiene visión espiritual es una persona que se desanima fácilmente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Las cosas espirituales pasan a un segundo plano, sin embargo, las cosas materiales lo ciega, le permiten, le impiden el acercarse a Dios. Esas son algunas de las características de esas personas que no ponen, por Dios, su vista en el Señor. Les es muy difícil, hermanos, entender lo que dice la palabra de Dios. No entienden, no interpretan lo que dice la Biblia, gloria a Dios. No se dan cuenta del valor de nuestra salvación. Por eso necesitamos, gloria a Dios, entender que esto de la visión espiritual es algo muy serio. Puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2.
el autor y el consumador de la fe. Dice que Jesús, en el mismo pasaje, en el mismo versículo, que está sentado a la diestra de la gloria de Dios. ¿Y cómo podemos ver eso? Con los ojos naturales podemos ver que Jesús está sentado a la diestra de la majestad de Dios. ¿Cómo lo vamos a ver? Con los ojos espirituales. Por eso tenemos nosotros que entender también, aquellos que tienen visión espiritual, entienden que por lo tanto, como dice en el versículo primero, teniendo en alrededor nuestro una grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hacen y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Cómo podemos entender que hay una grande nube de testigos? Solamente a través de la visión espiritual. Podemos ver, hermano, que cuando usted se está cayendo y cuando usted la está peleando y dice, pero ¿para qué hago esto y para qué aquello? Esa nube de testigos, los ángeles que están ahí en la gloria, están diciendo, no están apostando, dice, un metro más que llegar, un metro más que llegar. Y nosotros decimos, no, perdimos la visión espiritual, como no tenemos visión espiritual, nos desalentamos y me quedo en mi casa. ¿Y por qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué? Si acá estoy tranquilita, estoy contenta, miro la televisión. ¿Para qué? ¿Vamos al culto hoy? No, tengo que hacer un trabajito, me dijeron que me van a dar 200 pesos por limpiar son 200 pesos. Las cosas espirituales pasaron a un segundo plano y están cegados por las cosas materiales. Un tibio, una persona que no tiene visión espiritual. No tiene visión espiritual. Ahora, Dios nos bendijo, hermanos. Efesios, ahí en Efesios, está. A ver. Efesios 1.2 dice que Dios, bendito Dios y Padre, lo le dio 1.3 de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo, ¿cuándo? En tiempo pasado. Ya nos bendijo. ¿Con qué? Con toda bendición espiritual, ¿en dónde? En los lugares celestiales. ¿Qué es esto de que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales? Estas son las bondades de la salvación. Estas son las bondades, hermanos, de la salvación. Miren qué tremendo, ¿no? Las cosas. ¿Y cómo nosotros podemos apreciar esto? ¿Con los ojos humanos? Jamás. Solamente a través de la vista espiritual. Por eso necesitamos, hermanos, nosotros tener de Dios visión espiritual. Y necesitamos no solamente tenerla, sino tenerla en óptimas condiciones. Continuamente los ojos ungidos con colirio. Hermanos, hay muchas personas, hoy por el frío, pero igual, total se ve cuando estamos todos, somos casi 20. Pero hay que tenerlo a todos juntos. Que no es por el frío, es por el viento, que no es por la ñaña, es por esto. ¿Saben por qué, hermano? Yo le decía a mi esposa, yo muy luchado con este pueblo hace un tiempo. Y justamente esta es la palabra para este pueblo. Han perdido la visión espiritual. Han perdido la visión espiritual, se desaniman por cualquier cosa. Cuando en una semana Dios lo prosperó con 200 pesos, ¡ay! No voy a la iglesia. Pero la otra semana Dios le dio 500 y viene contento con una sonrisa. A la otra semana ganó 300 y ya 2 semanas más no viene a la iglesia. Se desaniman fácilmente. Por un dolor, por una enfermedad, por una dificultad. Ese desánimo nos lleva a que vivan, hermanos, lo llevan acá en la iglesia, somos todos cristianos, pero muchos en la casa viven como el mismo cochino diablo, sin testimonio y mundanamente, cómo hablan, cómo viven, igual que los del mundo, o peor. ¿Por qué? Porque han perdido la visión espiritual. El desánimo. ¿Se acuerdan que habíamos pedido la enseñanza? El desánimo. Siempre cuando tocamos la enseñanza buscamos ahí para pinchar. Pero es así, hermano. ¿Y por qué es eso? Eso porque hemos perdido la visión espiritual. Pensamos que Dios tiene la obligación de darnos todo, hermanos, lo que a nosotros se nos viene en gana. Y si Dios no me da, hacemos como Aide. Acá no, pero en la casa. Cuando le pega patada al abuelo,
cuando tira las cosas, cuando grita. Gracias, Señor. ¿O no, mi hermana? Caprichos. Era chiquitita. Pero yo conozco muchos cristianos, hermano, que son más caprichosos que las criaturas. Le zapatean y le refunfunean a Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque anhelan con demasía las cosas materiales. ¿Por qué es eso? Porque no tienen visión espiritual. Han perdido la visión espiritual y se han dejado cegar y dominar por las cosas materiales, y las cosas espirituales ya las han olvidado. Han pasado a un segundo o tercer lugar en su vida. Han pasado a un segundo o un tercer plano. Esas son las características de aquellos que pierden la visión espiritual. Un hombre y una mujer, un cristiano, una cristiana que tienen visión espiritual, son aquellos que se les plantan al diablo y aunque sea el mismo diablo, avanzan, sin importar las consecuencias, porque Dios es el que pelea por nosotros. ¿Cuánto dice gloria? Y ya terminamos, vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. Segunda de Reyes, capítulo 6. Y ya terminamos con este pasaje. Acaba de quedar un poquito más claro. Decía, hace como 9 años que no tocaba este pasaje predicando. Hoy, hace un rato más antes que empezamos la oración, a las 5:30, ya estábamos tomando un mate con mi esposa y estaba terminando, estaba viendo, ¿no?, para el desarrollo del mensaje. Y me vino a la mente y empecé a buscar este pasaje y estaba sentado ahí tomando un mate con mi esposa mientras preparaba la palabra. Y digo, hace como 9 años que no predico este pasaje. Dije, vamos a meterlo en nuestra noche. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8. Dice, estaba el rey de Siria en guerra contra Israel y en consejo con sus siervos y dijo, en tal lugar estará mi campamento. Entonces el varón de Dios, gloria a Dios, envió a decir al rey de Israel, no pases por tal lugar, porque los sirios van hacia allá. De manera que el rey de Israel enviaba gente a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho. Así, gloria a Dios, lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. O sea, el rey de Siria estaba en consejo, reunido en consejo, ¿en contra de quién? Del pueblo de Dios. Este rey de Siria no era cualquier rey. Hay una historia en la Biblia, unos capítulos anteriores, en donde un tal Naamán, ¿se acuerdan? General del ejército sirio, o sea, era general de este Ben-Hadad. Este rey de Siria era Ben-Hadad. Naamán era el general muy tenido en cuenta, muy apreciado, en alta estima de este rey Ben-Hadad. Cuando la sierva de Naamán, la criada de Naamán, que había sido llevada cautiva a Siria, que era judía, y le dijo que había un profeta, un varón de Dios que podía sanarlo, que Dios a través de él lo podía sanar, habló con este rey Ben-Hadad y el rey Ben-Hadad aceptó de enviar a Eliseo con una cuota de bendiciones para el profeta Eliseo. Naamán recibió esta bendición de parte de Dios, Dios lo sanó, volvió, gloria a Dios, con todas sus riquezas, menos los vestidos y esas de plata que había, gloria a Dios, quedádose Giezi a través de una mentira. Pero cuando este hombre llegó a Siria, en Siria entendieron que en Israel había Dios y que era un Dios por sobre todos los dioses. ¿Cuántos dicen? Este hombre, ya conociendo la gloria y el resplandor de este Dios todopoderoso, al cabo de un tiempo, ¿qué hace? Se levanta en consejo en contra de quién? Del pueblo de este Dios poderoso. ¿Para qué? Para destruirlo. Pero he aquí que en el pueblo de Israel había un hombre consagrado a Dios, había un siervo de Dios, un hombre que tenía visión espiritual y la tenía en óptimas condiciones. Un hombre que era entendido en revelaciones y en visiones de parte de Dios. Y dice que cada vez que el rey de Siria decía, vamos a poner este campamento y vamos a poner una emboscada para cuando vengan estos israelitas, estos judíos,
dice que Dios le mostraba, gloria a Dios, esta reunión, este consejo al profeta Eliseo. El profeta mandaba avisar al rey de Israel y el rey de Siria se quedaba en ascuas. Hasta que llegó un momento que el rey pensó que alguno de sus criados lo estaba traicionando. Se levanta uno y dice, no, hay profeta en Israel. Entonces el rey de Siria dice, ese profeta, ya sé quién es, yo lo envié a Eliseo. Y Dios después no usó al profeta, pero Dios se verificó y Dios lo sanó. Este es el profeta de ese Dios, pero a mí no me importa, yo me voy a levantar y lo voy a capturar. Dice que envió a todo su ejército, sitió, gloria a Dios, la ciudad y querían la cabeza de Eliseo. El criado ya no era Giesi, porque Giesi ya quedó leproso hasta el resto de sus días. Vino un criado nuevo, no dice el nombre, pero un criado nuevo, el criado de Eliseo, cuando vio que el ejército sirio, hermano, se levantaba como tempestad que cubre la tierra para venir a apresarlo, le dio miedo. Y dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer cuando este ejército nos ataque? ¿Quién podrá defenderlo? ¿Cuántos dicen la verdad? ¿Conoces a algún cristiano así? ¡Ay! Y ahora, ¡ay! Yo no sé qué, ay, no, yo no voy a la iglesia porque, no, yo no sé qué voy a hacer con esto. ¿Cuántos dicen que Dios? Y muchos se quedan en la casa. Por falta de visión espiritual, alimentando su tibieza, descuidando su salvación, dándole mayor importancia a las cosas terrenales y materiales, que están cegando sus entendimientos, lo están llevando justamente al punto, no donde te quiere Dios, a donde te quiere el diablo. ¿Para qué? Para pasarte por arriba con un camión doble. Dice el doble. El diablo es un camión grande y te quiere pasar por arriba. Y te lleva hasta el lugar en donde Él te quiere. El diablo quería llevar al rey de Israel al punto, ¿para qué? Para liquidarlo. Pero había un hombre entendido en visiones de Dios al cual Dios le decía, fíjate lo que está por pasar. Y cuando Dios revela, no erra, no miente ni se equivoca. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermano. En 1 de Pedro 5.8 dice que el diablo anda como león rugiente, esto lo leen en su casa, si quieren. Dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. El diablo anda devorando gente, anda buscando a quién devorar. A los inconversos que no conocen a Cristo, ya se lo devoró hace rato, se lo está digiriendo. Pero ¿a quién busca para devorar? A los cristianos. ¿A qué cristianos? A los cristianos hermanos que no tienen visión espiritual. Un ciego va a terminar cayendo en un hoyo. Ahora, ¿cuáles son los cristianos que busca para devorar el diablo? A los ciegos, los que no tienen visión espiritual. Porque los que no tienen visión espiritual, hermano, van conforme a los designios de su propio corazón. Hay caminos que al hombre le parece que son de vida, dice, pero la palabra en Proverbios, pero su fin es camino de muerte. ¿Por qué? Si a mí me parece que es bueno, no puedo discernir, por no tener visión espiritual, entonces ese camino que parecía de vida termina siendo un camino que nos lleva a la perdición. Venimos muriendo espiritualmente y nosotros también terminamos muriendo en lo físico. Ahora, la tarea de un hombre de Dios es la que nosotros hacemos en la Escritura. Advertir, hermano. Porque supuestamente lo que estamos en eminencia, en el ministerio, cualquier sea diácono, sea obrero, tenemos que tener ya un cierto grado de visión espiritual. La vista espiritual ejercitada, los sentidos ejercitados, dice el apóstol Pablo, los sentidos espirituales, para poder advertir el peligro. Pero también tenemos que tener la suficiente valentía y honradez y sensatez, hermano, y ser obedientes a Dios, para no callarnos cuando vemos que el rebaño está siendo asolado por el diablo está buscando su rebaño para devorarlo. Hay muchos, gloria a Dios, que se callan y permiten que su rebaño sea devorado. Y usted tiene que tener la visión espiritual para poder ver cuando el diablo arremete en contra de usted. Así como se levantó para atacar, gloria a Dios, el campamento de Israel, así como se levantó para atacar, gloria a Dios, al siervo de Dios.
Y dice que este criado de Eliseo se turbó. Y dice que Eliseo oró a Dios para que le sean abiertos los ojos espirituales. Y que este hombre pudiera ver, porque muchos decimos, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿No es así? ¿Cuántas veces lo dijo usted? ¿Varias veces? ¿Pero lo vio? Lo vio a través de su visión espiritual, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Y saben por qué no lo pueden ver? Porque todavía no tienen visión espiritual. Pero una persona que tiene visión espiritual puede verlo. ¿Quién es el que despierta esa visión? El Señor. Fíjese lo que dice, versículo 17. Y oró Eliseo diciendo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen. ¿A quién? A Dios. ¿Y qué más hacen? Salmo 34. Y los defienden. El ángel de Jehová, Salmo 34, dice, acampa alrededor de los que le temen y los defienden. El Señor envía sus ángeles para proteger. ¿Cuántas veces usted se cayó? ¿Cuántas veces se cayó y dice, ¿por qué me doblé el brazo? ¿Por qué te golpeaste? Como le pasó a la hermana, ¿no? La hermana Elvira cuando se cayó, ella te dice, no, pero gracias a que me pasó esto, Dios me hizo que descubrieran esto en mi salud. La hermana Silguirita, pero Silguirita entendió que era un chachá de parte de Dios. Porque ayer hermana que todos decían, vaya al médico, vaya, y ella no quería al médico. Y Dios tuvo que buscar la forma más dura para que ella llegue dentro de ese montón de parajitas que tenía. La empezaron a arrancar a la chicha. Pero nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando se levanta una tempestad, hay ángeles a nuestro alrededor que nos están protegiendo y nos están guardando. ¿Cuántos dicen eso? Ahora, pero para eso tenemos que tener visión espiritual, para poder ver y para poder entender estas cosas. Entonces dice, cuando los sirios descendían hacia él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego, versículo 18, que hieras con ceguera a esta gente. Y Jehová los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Y después les dijo Eliseo, no es este el camino ni esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. O sea, todo lo que estaba medio ciego le dijo a Eliseo, no, yo no soy Eliseo, pero yo sé dónde está Eliseo. Les agarró toda la mano, agárrense en toda la manita con el martillo, iban todos en el trencito y los llevó a ¿dónde? A Samaria. Los metió dentro de la ciudad. Ahí estaba todo el ejército de Israel, esperando para qué, hermano, para hacerles camino. O sea, fueron a la misma trampa que ellos habían preparado para Eliseo, cayeron ellos en la misma trampa. Pero fíjese, una persona que tiene visión espiritual, fíjese cómo procede. Y lo vio a Samaria, versículo 20. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de esto para que vean. Imagínense los tipos, ¿no? Cuando Dios le abrió los ojos y vio la situación, habrá dicho. Y ahora, a ver si te dijeron quién va a determinarlo. Versículo 21. Versículo 20. Abre los ojos de estos para que vean. Jehová le abrió los ojos y vieron que se hallaban en medio de Samaria. Al verlos, el rey de Israel le preguntó a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? Fíjese lo que dijo el hombre de Dios. No los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Sírveles pan y agua, que coman y beban, y que vuelvan a su Señor. ¿Cuánto dicen la verdad? ¿Cuántas veces, yo continuamente, hay personas que vienen y me confrontan, me quieren confrontar con la palabra y salen mal porque yo seguía toda la Biblia? Y se van, ¿cuántas veces me pasó esto? ¿Cuántas veces vos le dijiste a personas, hermanas, que te dije, tenés cuidado cuando hablas porque vos lo primero que decís o no tienes sustento bíblico y es que salten a la ley y no, se te levantan y se te enojan, te maldicen? ¿No? Hay muchos cristianos que cuando somos maldecidos por otros cristianos, ¿qué hacemos? Los maldecimos. No todos, yo conozco algunos que pelean y fronteran, ¿eh? No todos bendicen, ¿eh? Lo que yo me estaban diciendo ayer, ¿no de verdad? Un hermano conocido fue a llevar arena a un lugar y estaba.
la casa de Cristian, estaban haciendo la casa acá, ¿no? Y viene el hermano este, le voy a decir el nombre, con su camión de arena, y allá también estaban esperando que llegue el camión de arena de un corralón que ya habían pagado, ya estaba paga. Cuando ven el camión y dice acá pidieron la arena, sí, acá bajar, y le dicen nosotros, pero no sabían que ese no era el camión. Entonces el hermano bajó los 5 metros de arena. Cuando le va a correr le dice, no, si ya pagamos. Y le dan la boleta, que ya habían pagado. Pero no, y se estaba pagando. Y dice que el dueño de la casa justamente necesitaba más arena. No te hagas problema, ¿cuánto de yo te pago? Y yo, no te hagas problema, porque lo vio que no se estaba empezando a correr. Este hermano Cristian lo ve de allá y viene y dice, no, era allá. Pero hasta que el otro no le pagó, si no le pagaba, algo malo iba a pasar. ¿Será que todos los cristianos tienen la capacidad de bendecir a aquellos que no pagan? Una persona que tiene visión espiritual, sí. Una persona que tiene visión espiritual, no lo vamos a hacer. De última, si hay que ponerlo en su lugar, le ponemos el freno correspondiente. Pero si al otro día esta persona tiene una necesidad, pero vos sos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que hacer la policía de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos visión espiritual y sabemos que ese ataque no fue la persona, sino que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad y gobernadores de las regiones celestes. ¿Cuántos dicen lo que digo? Un día yo estaba sentado acá, no estaba todo esto, estábamos tomando mate con mi esposo una tarde, y pasó un vecino, muy correcto, no voy a decir un nombre, un vecino muy correcto, jamás, ni él ni la familia, un ejemplo para el barrio. Jamás nadie, pienso que nadie tiene nada que decir, porque nunca dieron de qué hablar. Hasta que un día, a mí me dio que hablar, porque yo me callé, ¿no? Tenía medio baleado, le traía al hijo. Y pasó como siempre, era muy atento, muy cordial, lo saludé. Me saludó, pero ya me miró, lo saludé y no sé qué le agarró el diablo. Y subió acá para pelear, ¿no? Estaba sentado ahí, lo miré y dije, ay, sí. Pero bien enfurecido, ya para pegarme. Y venía el hijo y no podía hasta que me arranqué y dije, bajo. ¡Ah! He hecho una yarará. Y yo miré, ¿no? Y estaban tus hermanos, estaban enseñando a tus hermanos que estaban, ¿no? Y me no sé si era Diego, y yo estaba temblando los nervios porque la carne es débil, ¿no? Pero me quedé ahí, ¿no? Digo, ¿sabes qué? Esto es parte del diablo. ¿Y si te ven a pegar? Me da mal de mi esposa y yo temblaba, ¿no? Estaba el Señor. Al otro día pasa el vecino, lo saludo, nunca se tocó ese tema, capaz que no se tocó. No era él. ¿Quién era? Si el día, la noche anterior le habíamos pegado una paliza, ya te acordás cuando vimos 4 horas un bicho con mi esposa, le pegamos una paliza al bicho que lo que se levantó, utilizando la persona. Mi lucha está contra la persona. ¿Y yo cómo puedo entender eso? ¿Cómo puedo ver que no es la persona? Cuando tenemos la vista espiritual en buenas condiciones nos podemos dar cuenta, hermano, cuando vienen los ataques del diablo. Cuando son del diablo y los podemos tomar los recaudos necesarios y en lugar de maldecirlos, bendecimos a esa persona. O sea, no es que las queremos bendecir, las bendecimos porque tenemos que ser obedientes a Dios. Muchas veces me han pasado, hermano, en lugares que me han, ¿no? Y después me han llamado y dicen, la vuelta, ¿no? Mi esposa, ¿te acordás? Uno casi me pegó. Un día que ya estaba muy difícil, y a los 20 días al mes, viendo en una noche, a la madrugada, a las 12 de la noche, veníamos a la parte 23, nos hacíamos juntos allá. Y a las 12 de la noche venía más otra visita de camino, y el Señor me dice que tenía que yo le digo a mi esposa, ya que me está diciendo el Señor que tenemos que ir a tal lugar. O sea, son las 12 de la noche, bro. Encima del patio, por el jardín, allá al fondo, en medio de la loma de nadie, oscuro, había llovido el día anterior, no sé igual llegamos, ¿no? Y yo estaba ahí más con ganas de irme que quedarme, pero como Dios me taladrau bien y me entendí bien lo que me dijo el Señor, me fui.
Salió el hijo, dijo, vengo de parte de Dios, yo me voy a decir, oramos por él y recibimos un milagro instantáneo. El otro día lo operaban de una hernia en el testículo. Y en ese momento, y cuando oramos, yo siento que Dios oró y dijo, Dios te acaba de sanar. El otro día fue a operarse, sano, no contaron nada, los médicos sorprendieron. Vino a la iglesia, dio testimonio el viernes, el sábado ya me estaba tirando piedra. Y cuando lo encuentro, ¿qué hago? Lo bendigo. ¿Por qué? Porque veo que no es él, no es la persona que dice gloria a Dios. Muchas veces yo digo la primera, la segunda, la tercera lo corto. ¿Será así? No, no tiene que ser así. Cuando tenemos la visión espiritual en óptimas condiciones, hermano, podemos interceder por los más débiles. Ese es nuestro problema. Una persona que tiene visión espiritual intercede por los más débiles, como dijo el apóstol Pablo, que él oraba aquí en Efesios 1 al 15 en adelante, para que les sean abiertos los entendimientos y que Cristo alumbre lo de Dios en los ojos espirituales. ¿Cuántos dicen gloria de Dios? Ahora, cuando nosotros oramos, tenemos que orar, los que tenemos visión espiritual, hermanos, para que aquellos que son débiles en la fe, para aquellos que están flaqueando, que todavía no ven con claridad, puedan entender la contundente revelación de la gloria y del poder de Dios en su vida. ¿Cuántos dicen? ¿Sí? Pida que los ojos y los entendimientos les sean abiertos, va a empezar a ver la grandeza del Señor en su vida. Cuando tenemos esta visión, recién ahí es cuando nuestra vida comienza a cambiar. Para tener esta visión es necesario nacer de nuevo para poder ver. Lo necesario para poder ver las cosas espirituales es nacer de nuevo. Que Dios te bendiga. Vamos a ponernos de pie. 7:30, 8:30. Y que podamos nosotros en este tiempo ponernos en la brecha, hermanos, y hacer lo posible para que tener la revelación de Cristo. Fíjese lo que es tener una visión espiritual. ¿Y quiénes dicen los hombres que soy? Y unos Elías, otros Juan el Bautista que resucitó, y algunos de los profetas. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Se hace el más hermoso de todos los pastores de Corrientes. No, estoy preguntando lo que Jesús le preguntó a los discípulos. ¿Y qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Ah, Pedro, sos capo, Pedro. ¿Qué capo, Pedro? Pedro, hinchaba a Jesús. ¿Qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y para poder